El problema de las tesis pues es formalizar, darle un formato a una investigación. Y cuando tú haces eso, pues de alguna manera pues manipulas lo que vas a encontrar. Es decir, las hipótesis pueden o no corroborarse, pero está el otro asunto de las normativas, ¿no? Como no puedes utilizar libros de más de 10 años, ¿no? Las ediciones que constantemente pues están apareciendo con estos formatos APA, particularmente en estudios de psicología. Yo me enfrentaba a eso, ¿no? Recuerdo que cuando hice mi primer tesis, mi tema de investigación era el tema del canibalismo, ¿no? Y entonces me decía el asesor que pues no era un tema investigable porque no había información reciente sobre canibalismo. Y entonces, pues, ¿de dónde viene como esta intención de producir conocimiento, ¿no? Claro. Cuando la propia institución censura las formas de adquirirlo, cuando la propia institución te dice que no y que sí. Entonces, por supuesto que en ese momento pues yo no tenía una maestría en psicoanálisis ni era un erudito, tampoco lo soy todavía, pero no tenía el acercamiento que ahora tengo, ¿no? Y entonces pues yo dije, no, entonces voy a investigar otra cosa, ¿no? Pero me encuentro con lo mismo, ¿no? Quiero hacer una tesis sobre el tema de sexualidad y entonces mis fuentes bibliográficas pues estaban en Freud y me dicen lo mismo, es que es un autor caduco, es que en psicología no cabe Freud, es que el discurso psicoanalítico es incómodo. Y entonces pues tampoco, ¿no? Tampoco se puede hablar de sexualidad a partir de Freud porque pues ya pasaron 100 años de lo que Freud dice. Pero no es que el problema no es el tiempo ni la caducidad de estos escritos. El problema es que están ahí pero nadie los ha leído o pocos tienen acceso a eso, ¿no? Hay muchas preguntas que ya están resueltas o probablemente comentadas en las obras de Freud. A mí algo que me llamó la atención de los escritos de Freud pues fueron sus títulos, ¿no? Sí. O sea, el malestar en la cultura, psicopatologías de la vida cotidiana, 3 ensayos sobre la teoría sexual, vaya, o sea, y tú quisieras encontrar textos en la actualidad, ¿no? Que hablaran de eso. Sin embargo, vemos hablando de otras cosas, ¿no? Psicología transpersonal, cosas como esas que dices, pues eso que tiene de innovador, ¿no? Hay respuestas que están como oscuras en temas como son la sexualidad, ¿no? Y que si uno pues se pusiera a pensar y a leer sobre eso, ¿verdad? Pues pudiera tener quizá un acercamiento a lo que tenemos en la actualidad. Es decir, no está caduco, tenemos un problema de feminismo en la actualidad, ¿no? Tenemos conflictos con la sexualidad. Es decir, no es como que un texto queda para la historia ahí, ¿no? Sino que ponerle escucha. Y entonces, como esos textos no responden, ¿verdad? A veces con lo que uno espera o con lo que ya se está predeterminado sistemáticamente, entonces pues decimos que es incómodo, ¿no? Porque no responde lo que yo espero encontrar en eso, en ese autor o en ese texto. Entonces, pues no me dice lo que yo quiero, entonces no sirve, ¿no? Es incómodo, atenta contra la ética, contra la moral, que esa es otra parte que encontramos también en las instituciones, ¿no? Sí, un predominio muy fuerte de la moral, ¿no? Y me hiciste recordar una frase de Lacan en el texto de Mi enseñanza, donde dice, ¿no? Las universidades están hechas para que el pensamiento no trascienda. Que es una crítica muy fuerte que cuando yo la escuché dije, me quedé pensando, demonios, ¿no? Sí. O sea, como que yo cuando vi esa frase, digamos, trabajando además en la docencia y viviendo un contexto, digamos, real de las cosas, porque a veces nos venden como que la educación, las universidades, wow, el prestigio, y no siempre es así, no todo es así. También hay mucha resistencia, también hay mucha ideología, también hay mucha
a mucha moralidad, pero también está mucho esta ilusión de que se presenta un conocimiento completo, absoluto, ¿no? O sea, tú saliendo de la universidad sabes, ¿no? Yo siempre, algo que le decía a unos alumnos es, pues me reía con ellos porque les decía, bueno, yo soy una especie de producto que ustedes están comprando, ¿no? O sea, porque ustedes llegan acá, pagan su colegiatura, yo me paro enfrente y entonces la idea es que yo les vendo un saber, ¿no? No, o sea, ustedes lo están pagando. Sí, y que además, o sea, es un asunto capitalista, esa es otra situación, ¿no? Que pasa en las universidades privadas, ¿no? Porque bueno, las universidades públicas están bien controladas, ¿no? Para ver qué discurso sí cabe y qué no. Entonces, tú llevar el discurso psicoanalítico a una universidad pública, pues, por supuesto que no. Complicado. Pero también en las privadas pasa, ¿no? Dicen los alumnos, no me gusta este producto, ¿no? Es decir, lo que este maestro viene a vendernos, entonces sáquenlo, ¿no? Pongan a otro. Se ha llegado a ese poder, ¿no? Cuando la concepción universitaria, ¿no? O de universidad, pues es el supuesto de que uno llega a ese lugar para acceder a conocimientos universales. Pero pareciera que no es así, sino más bien yo pago por querer escuchar lo que yo quiero escuchar. Pero yo veo un problema también en eso, ¿no? O sea, el buscar un conocimiento universal. Creo que precisamente el psicoanálisis nos confronta con esa idea de poder encontrar un conocimiento universal, ¿no? Cerrado, que ya nada más falta fortalecer, ¿no? Que ya nada más falta, digamos, ir pegando nuevas cosas, ¿no? Como una especie de continuidad desarrollista, o de, ¿no? completud, lineal, ¿no? O de completud. Y creo que eso es, por eso creo que me checa mucho esa frase de Lacan, porque dices, sí es cierto, o sea, está mucho esta idea de pensar valga la redundancia, pensar el pensamiento, ¿no? En términos de un progreso, de una linealidad, de una continuidad, y además que sirva, ¿no? Porque tú les estás dando un saber que les sirve a ellos para resolver fines que la sociedad exige, ¿no? Al final de cuentas, no hay un pensamiento provocador o no hay un pensamiento disruptivo en todo esto. Sí, o sea, lo que se pretende más bien es como, pues, que los estudiantes llegan con esta ideología, y además las universidades les venden la ideología de que el conocimiento tiene que ser hacia el progreso, o que debe estar con miras hacia el progreso, ¿no? Entonces todo lo que se enseña en una universidad pues tiene que servir para algo, ¿no? Pero algo que está además proyectado hacia afuera, ¿no? Hacia una cuestión humanitaria, por supuesto que moralizado, ¿no? Moralizado, claro. O sea, es como ilusorio, ¿no? Son las ilusiones que se te venden en una universidad, pero que cuando tú las cuestionas, pues causa cierta incomodidad, ¿no? Porque Freud también es alguien que pues nos muestra que pues la humanidad no es progresista, ¿no? Que más bien eso está en la cuestión ilusoria, ¿no? En la cultura. Pero que nosotros, a pesar de que proyectamos eso ahí en la cultura, pues hacemos todo lo contrario. Es decir, de progreso pues no tenemos nada. La guerra, por ejemplo, un ejemplo claro pues es la respuesta de Freud al por qué la guerra, ¿no? Que justo dice, pues no hay progreso. O sea, la existencia de una segunda guerra mundial es la evidencia más clara de que pues no hay progreso. Que a mí me da mucha risa porque además siempre hay este desprestigio de Freud como científico, cuando Albert Einstein pues lo llama para dialogar sobre estos problemas de la guerra, ¿no? Y lo que dices es muy importante porque creo que en las universidades yo relacionaría el rechazo que se tiene contra el psicoanálisis con una presencia muy fuerte del humanismo. O sea, de los valores humanistas, del progreso, esta ilusión de una bondad humana intrínseca en su naturaleza, o sea, y
al final de cuentas también lo que Foucault llamaba la persecución de una felicidad, ¿no? O sea, de que por fin podamos desprendernos de ciertas estructuras del lenguaje, de ciertas estructuras discursivas que nos someten, que nos atrapan, que nos anudan, que nos atraviesan, para poder encontrar la libertad humana, la felicidad, ¿no? Y todos estos valores que son muy valuados, ¿no? O sea, precisamente esa es la cuestión con los valores, que adquieren un valor, ¿no? O sea, que es una virtud ahí. Y que el psicoanálisis lo que viene a mostrarnos es precisamente lo contrario, ¿no? O sea, tú no escapas de todas estas estructuras que te determinan, que te encasillan, que te atraviesan. Uno no elige, por ejemplo, a quién ama. Y eso es algo que hace poco me preguntaban, ¿no? Oye, pero sí eliges de cierta forma a quién te gusta, ¿no? Y digo, pero no. ¿De qué forma, no? O sea, entonces me dice, pero yo elijo, por ejemplo, que me gustan, o sea, yo puedo elegirte a ti porque me gusta tal cosa. Y yo decía, sí, pero tú eliges que esa cosa te guste. O sea, tú dijiste un momento así como de, yo creo que dentro de, o sea, yo voy, me meto en mi cabeza, ¿no? Y voy ahí como a un sitio de archivos, ¿no? Y saco ciertas características y digo, vamos, mira, esto quiero, ¿no? O que algo, o que algo te hace, te mueve, te motiva a elegir eso, o que tus aptitudes, ¿no?, están determinadas para estudiar algo, como el caso de la psicología, ¿no? Es que yo nací para esto. Es que me gusta ayudar a las personas, ¿no? Es que tengo como una habilidad para escuchar. Y todos llegan con eso, ¿no? Todos los estudiantes llegan con eso, pero cuando el discurso cambia a un psicoanálisis, pues ya no tienen habilidad de escuchar. Entonces, claro, se pierde tal cosa, ¿no? Pues no que estabas determinado, no que las pruebas determinaron que tú estabas, pues, hecho para estudiar esto, ¿no? La orientación vocacional. La orientación vocacional. Otras también de las pues ideologías, ¿no? Sí, que es eso, y existe la orientación vocación. O sea, existe la vocación. O sea, yo nací para ser psicoanalista, o fue algo pues que se fue construyendo, que se fue dando, ¿no? Que se fue articulando en distintas cosas, ¿no? Y yo escucho mucho esta cuestión de alumnos. Me acuerdo que me dieron una clase de entrevista psicológica, ¿no? Y lo que más escuchaba de los alumnos y que me causaba mucha curiosidad y que siempre les preguntaba qué onda con eso, ¿no? Era que siempre me decían, ¿y cómo le hago? ¿Y qué le respondo? ¿Y qué significa esto? Como que esa urgencia por querer obtener una certeza, una respuesta absoluta a las cosas, una interpretación así atinadísima, ¿no? Cuando dices, no lo sabes, no estás ni siquiera escuchando al paciente que tienes enfrente, ¿no? O sea, estás intentando elaborar una interpretación que se acomode a él y que tú se la puedas dar, pero el peligro de eso es que ignoramos el discurso de lo que él tenga que decir, ¿no? O me acuerdo mucho de un grupo que le dejé como primera tarea un texto de Georges Canguilhem, ¿no? Y pobrecitas, porque les mando un saludote, ¿no? Pero me dio mucha risa porque me buscaron afuera de la universidad, ¿no? Y llegaron y, profe, es que no lo entendí, y es que nos daba miedo porque no hicimos el reporte de lectura porque no entendimos, o sea, lo leímos y no entendíamos, y por favor díganos que lo va a explicar, y por favor, o sea, pero como que con esta presión por entender, ¿no? Cuando yo estaba muy tranquilo y les decía, ya sé que no lo entendieron. Ese era un poco el objetivo, o sea, el que ustedes pudieran enfrentarse a una lectura que no comprendieran, que los retara y que además pudiera dejarles pensando. Entonces, no se angustien por no comprender. A mí lo que me interesa es que lo estudien, lo trabajen, ¿no? Lo preparen y que me traigan dudas a la clase, ¿no? Sí, que no está malo hacer un reporte de dudas, ¿no?
porque pensaron que yo los iba a regañar. Porque no se entendía. Porque pues, como que no sabes, ¿no? Yo decía, pues no, para nada, ¿no? O sea, que a veces eso nos pasa con estos textos súper complicados, ¿no? Que no, nos confunden tanto que nos incomodan y queremos comprender, ¿no? Y habría que decir, bueno, pues llevemos las cosas con más calma. Sí, porque es que el anhelo aquí me parece es eso, ¿no? La ilusión de poder alcanzarlo todo. Cuando hablabas de los aspectos de estas prácticas que se ven, ¿no? En la universidad, de cámara Gesell, ¿no? Vamos a practicar clínica, vamos a hacer role-playing. Pues eso, ¿para qué sirve? ¿No? Se hace con la intención de que pues el estudiante llegue con herramientas, ¿verdad? Y se enfrente al paciente desde esta posición científica de la psicología como esa ciencia que da respuesta, ¿no? A los fenómenos que le ocurren al sujeto.